nombre de Dios de la patria, se abre sesión. Pilar, ¿tenemos tabla? ¿Cuenta? Cuenta, tabla tenemos. Encuentran presentes las señoras Yelis Osman y María Inés Salamanca, en representación de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, quienes presentarán un panorama regional sobre legislación en materia de violencia contra las mujeres en el contexto del proyecto que estamos estudiando, precisamente las indicaciones formuladas al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Muy bien, está presente María Inés Salamanca. Y la señora Yelis Osman, que está presente, pero no ha... Sí, no, está sin video, está sin imagen. Sí, estamos las dos presentes, sí. Sí, están las dos tardes, no sirve mi cámara. Ahí va a aparecer, sí. ¿Quién más está presente? Y del equipo de ONU Mujeres está también Maricel Sauterel. Maricel. Muy bien. Hola Maricel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Conversé con la ministra que ellas pudieran participar para entregarnos una visión de lo que está haciendo ONU Mujeres en materia de violencia hacia las mujeres y que nos puede servir como un insumo para el tratamiento del proyecto que estamos llevando a cabo. Ustedes van a hacer una exposición Sí. a cargo suyo, Marínez. Sí. Y de Maricel. Vamos a repartirnos la presentación. Yo primero una introducción y después a Yelis Osman, que aprovecho de presentarla. Yelis es nuestra asesora regional para América Latina y el Caribe, de nuestra área para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Muy bien. Estamos esperando que se conecte la ministra. Sí. Sí. Pero puede empezar, Presidenta. Creo que podríamos empezar, ¿cierto? Sí. Se incorpora la ministra, que ya debe conocer el informe, por cierto. Bueno, muy bien, vamos a dar la bienvenida a las tres representantes de ONU Mujer y le vamos a entregar la palabra a María Inés primero y usted posteriormente nos indica quién va a hacerse cargo del resto de la exposición. Perfecto. Tiene la palabra María Inés. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerle, Presidenta, senadora Adriana Muñoz, por la posibilidad de participar en la comisión, a todos los integrantes de la comisión. También agradecer a la ministra Macarena Santelices por sus buenos oficios también para que participemos en esta sesión y a todas las personas que hoy día nos acompañan. Yo voy a partir dando una pequeña introducción a una temática que, bueno, que como bien saben es uno de los pilares fundamentales del trabajo de ONU Mujeres, pilar fundamental dentro del mandato que nosotros tenemos. Contarles que según el secretario general de Naciones Unidas, y esto se ha manifestado incluso en últimos reportes, que hoy día hemos alcanzado incluso proporciones pandémicas también de la violencia contra las mujeres. No hay país que esté exento a este flagelo. Y nosotros vemos como el concepto de la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basada en el género que pueda tener como resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad y tanto como puede ocurrir en la vida pública y privada. Para nosotros es muy importante poder estar aportando a la discusión hoy día de la ley por una vida libre de violencia y poder aportar también a través de esta presentación, poder aportar también cuál es el panorama que estamos viendo en la región de América Latina y el Caribe, cuál es el estado legislativo, cómo están los marcos normativos en nuestra región respecto a la violencia contra las mujeres. Hoy día vemos que existe una obligación internacional de ejercer la debida diligencia que exigen los estados la adopción de medidas eficaces para prevenir, investigar y enjuiciar los casos de violencia contra las mujeres. Esto incluye también medios eficaces de respuesta a cada caso de violencia, así como el abordaje de las causas, consecuencias estructurales de la violencia, garantizando el establecimiento de marcos jurídicos, normativos que sean exhaustivos, un sistema judicial y policial también sensible al género, y la disponibilidad de servicios sociales y sanitarios para la realización de actividades que
que permitan generar conciencia y también garantía de la calidad de las medidas que los estados adopten. Hoy día vemos también que en nuestra región, en América Latina, el impacto de las leyes en general para abordar la violencia contra las mujeres también ha sido parte fundamental por el movimiento por los derechos de las mujeres, los esfuerzos que ha hecho también la sociedad civil para poner este tema también en el centro de la agenda. Pero ¿qué importancia vemos que tienen las leyes hoy día en general para reducir el riesgo de violencia? Hoy día vemos que es fundamental los países que cuenten con leyes para abordarlo. Hoy día podemos hacer un levantamiento de comparación entre los países, aquellos países que no cuentan con leyes y aquellos países que cuentan con leyes de violencia doméstica, por ejemplo, que vemos que las tasas actuales promedio de violencia son de hecho más bajas en aquellos países que cuentan con legislación que prohíba la violencia. Estamos hablando de un 10.2 frente a un 17,4%. Ahora, también lo que vemos a partir de distintos informes es que al mismo tiempo que es importante mejorar las legislaciones, vemos importante también mejorar la implementación y la aplicación de esas leyes. Un financiamiento suficiente marca la diferencia. Muchas veces nosotros repetimos, no basta solamente con contar con una muy buena ley, sino que cómo aseguramos el financiamiento de esas leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, las jurisdicciones que recibieron financiamiento para la implementación de la ley contra la violencia redujeron significativamente las cifras de agresiones sexuales y en comparación con aquellos estados, por ejemplo, que no reciben fondos. Hoy día vemos, Yelis va a poder presentar también algunos datos comparados, pero algunos nudos críticos que nosotros vemos importantes que deberían estar acompañando el mejoramiento de las legislaciones y aquí avanzar hacia una ley integral para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es la ley por una vía libre de violencia, y identificamos aquellos nudos críticos. Por ejemplo, es necesario en toda la región a fortalecer el liderazgo político, los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. En este caso, Chile cuenta con un ministerio de la mujer, cosa que en otros estados de la región no contamos, pero es necesario robustecer el liderazgo y también cuenten con el financiamiento adecuado. Los recursos presupuestarios para la implementación de las políticas y de los planes nacionales para eliminar la violencia contra las mujeres. Vemos otro nudo crítico, que hay una debilidad como el panorama regional, en la continuidad también de las políticas y los planes nacionales. A veces esto debería estar, siempre decimos que debería estar más instalado como una política de Estado, y que no dependa tanto, ¿cierto?, de los gobiernos de turno, sino que haya una continuidad de las políticas, generar sistemas de información y medición de la violencia contra las mujeres, que también es un punto muy importante, y vemos que en todos los países hay una persistencia también de patrones culturales y patriarcales que naturalizan la violencia contra las mujeres. Comentar también que, bueno, Chile preside la Conferencia Regional de la Mujer, y que se realizó a fines de enero en Santiago y que reunió a todas las ministras de la mujer de la región de América Latina y el Caribe, y en el compromiso de Santiago también se hace un llamado, que ahí Chile tuvo un liderazgo muy importante en la conferencia regional, y hay un llamado particular a avanzar a que contemos con marcos legislativos integrales. Y por otra parte, también tenemos recomendaciones que se hace el Comité de la CEDAW, que hace recomendaciones específicas al Estado de Chile, que en la última set de recomendaciones pidió acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que vele porque la ley reconozca la intersectorialidad de la violencia y la discriminación, especialmente también incluyendo a las mujeres migrantes, a las mujeres indígenas, a las mujeres que están con una situación de discapacidad y a las mujeres también de la diversidad sexual. Entonces hay una recomendación específica tanto del comité y un compromiso también que está dentro del documento del compromiso de Santiago, que empujan a acelerar también y que contemos con una ley integral, que es algo que lleva un buen tiempo ya en discusión, y queremos aportar también a apoyar el acompañamiento tanto al Estado para la aceleración de la aprobación de este proyecto. Y me gustaría ahora dar la palabra a Yelis para que
pueda dar el panorama regional y la visión más técnica y comentarios más específicos de cómo está el marco normativo legislativo de la región en esta materia. Yelis. Muchísimas gracias, María Inés. Ay, perdón. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecerles este espacio para poder intercambiar y compartir con ustedes en esta sesión tan importante sobre la ley de violencia contra las mujeres. Lamentablemente no sirve mi cámara, pero si me permiten un minuto quisiera proyectar una presentación PowerPoint. Muy bien. ¿Lo logran ver? Sí, muy bien. Excelente. A ver, ¿cómo lo tengo que poner en modo presentación? Perdóname un segundito. No soy la mejor con estas cosas técnicas. Bueno, voy a avanzar así. ¿Se ve bien? Sí, ¿se ve bien? Excelente. Sí. Bueno, como decía María Inés, yo soy Yelis Osman, especialista regional de la violencia contra las mujeres en la Oficina Regional de ONU Mujeres en Panamá. Mi presentación se enfocará en 4 puntos. En primer lugar, ¿por qué una ley integral sobre violencia contra las mujeres? En segundo lugar, el marco normativo internacional y regional. En tercer lugar, un panorama de las leyes integrales en América Latina y para terminar, algunas recomendaciones con base en nuestro manual sobre legislación de violencia contra las mujeres, que es un modelo integral que busca orientar a los países sobre los estándares mínimos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿por qué es necesaria una ley integral de violencia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más grave, más extendida, arraigada y tolerada en todo el mundo. Y en la región afecta en promedio a 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida. Solo el año pasado, según los últimos datos del Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL, 3.800 mujeres en la región fueron víctimas de feminicidio. Y como todos sabemos, en el contexto actual es muy probable que estas cifras aumenten debido a la pandemia y las medidas de cuarentena o de distanciamiento social que están intensificando el aislamiento de las mujeres, generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales y también generando mayores tensiones en los hogares debido al impacto económico o la escasez de recursos. Las mujeres y niñas sufren y temen diversos tipos de violencia que van desde comentarios sexuales indeseados, manoseos, violencia psicológica, violencia económica, violaciones y otras formas de violencia sexual, llegando a la forma más extrema que son los feminicidios. Estos diferentes tipos de violencia son interrelacionados, son vinculados y forman parte del mismo continuum que se ejerce contra las mujeres y niñas de manera cotidiana, de manera sistemática, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Ocurre en el hogar, en las calles, en el transporte público, en los lugares de trabajo, las escuelas, universidades, en la política, en las instituciones y en el ciberespacio. Y el origen de este continuum son la discriminación y la desigualdad de género, así como los estereotipos de género y las masculinidades nocivas que aún son vigentes en nuestras sociedades. Esta violencia contra las mujeres ocurre en contextos de paz, así como en situaciones de conflicto o posconflicto, y es exacerbada en situaciones de crisis humanitaria. Como sabemos, esta realidad impacta negativamente en la salud y bienestar de las mujeres, limita su libertad y autonomía, reduce su capacidad de estudiar, de trabajar y de participar plenamente en la vida pública, es decir, limita el ejercicio de sus derechos fundamentales, pero además tiene consecuencias graves para las familias, las comunidades y genera altos costos para la economía que impide lograr los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel internacional ha sido establecido en los instrumentos de derechos humanos que para eliminar la violencia contra las mujeres
y para responder de manera efectiva es fundamental tener leyes integrales de violencia contra las mujeres. Porque la violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo, multidimensional, y cualquier esfuerzo para prevenir y eliminarla requiere medidas integrales, coordinadas y multisectoriales. Las experiencias internacionales han demostrado que abordar las diferentes formas de violencia contra las mujeres de manera aislada, es decir, la violencia doméstica por un lado o la violencia sexual por otro lado, no es eficaz y es insuficiente, porque a menudo son los mismos hombres que son perpetradores de violencia en el hogar y en el espacio público o en los trabajos. Y al mismo tiempo son las mismas mujeres muchas veces que enfrentan las distintas formas de violencia en su ciclo de vida. Y las causas profundas de estas formas de violencia son las mismas. Por lo tanto, resulta más eficiente, más eficaz abordar estas formas de violencia de manera integral y podríamos aprovechar de oportunidades de hacer las cosas de manera más eficiente, pero también con resultados más exitosos si tuviéramos como un panorama más integral. De conformidad con el derecho internacional, los estados tienen obligaciones claras de promulgar, aplicar y supervisar la legislación que regula todas las formas de violencia contra las mujeres. El Comité CEDAW ha emitido 2 recomendaciones generales sobre la violencia contra las mujeres, la Recomendación General 19 y la Recomendación General 35, que recomendaron a los estados partes que velen porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra las mujeres protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Y al mismo tiempo que adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia. Por otro lado, a nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará, en el artículo 7 del capítulo 3, Deberes de los Estados, expresa que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La región de América Latina y el Caribe es una región pionera en materia de legislación y de políticas públicas para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Y es importante reconocer que, como mencionó María Inés, un aspecto fundamental para lograr estos avances en la región ha sido contar con un movimiento de mujeres muy potente que ha sido decisivo para impulsar la Convención Belém do Pará, así como la aprobación de legislación y políticas a nivel nacional para enfrentar la violencia contra las mujeres. Hoy, 32 países de la región cuentan con leyes de primera generación que establecen medidas de protección a las mujeres frente a la violencia que sufren en el ámbito privado, es decir, la violencia familiar o la violencia doméstica o la violencia que ocurre dentro de una relación íntima. Y en la última década, más de una docena de países en la región han adoptado leyes de protección integral contra las diversas formas de violencia por razones de género contra las mujeres. Es decir, leyes que buscan dar respuestas a las múltiples manifestaciones de violencia que se producen en los distintos ámbitos de la vida social y no solo en la esfera doméstica. Los países que cuentan con leyes integrales son Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Cabe destacar que hay una clara distinción entre las subregiones, mientras que 13 países de América Latina han avanzado hacia las normas integrales, los países del Caribe mantienen sus regulaciones exclusivamente en el plano de la violencia doméstica. Las leyes integrales brindan una respuesta género específica a violencia contra las mujeres por razones de género y tienden a mencionar las diferentes formas
o ámbitos de violencia contra las mujeres y niñas. Estas enumeraciones incluyen en general la violencia doméstica, la violencia institucional, laboral, obstétrica, mediática, acoso sexual, violencia patrimonial, violencia económica simbólica y violencia política. Es decir, incluyen tanto espacios o contextos de relación como manifestaciones o expresiones de la violencia por razones de género. Y las formas que contemplan, por lo general, son de carácter enunciativo, es decir, no se trata de listas cerradas de formas de violencia, sino de ejemplos que permiten comprender la amplitud de las diferentes formas de violencia, sino de ejemplos que permiten comprender la amplitud de escenarios y otros ámbitos de la vida social, más allá del espacio doméstico o familiar. También suelen incluir formas emergentes de violencia que no han sido incluidas en las leyes de primera generación, como por ejemplo el acoso sexual, la violencia mediática, la violencia obstétrica. Por ejemplo, en Nicaragua, la ley integral incluye la misoginia, y en Paraguay y Brasil la violencia telemática o la violencia digital o virtual. La mayoría de las leyes integrales incluyen también la violencia institucional, es decir, las múltiples formas de violencia causadas por el Estado o por agentes del Estado que restringen el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres. Los países que tienen esta incorporación de violencia institucional son Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela. Resulta de especial importancia también resaltar que la perspectiva interseccional, considerando en particular la situación de las mujeres que sufren múltiples e interrelacionadas formas de discriminación por su raza o por su nacionalidad, orientación sexual o identidad de género, entre otras. Por ejemplo, en Uruguay, la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres comprende un enfoque en las mujeres de todas las edades, mujeres trans de diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad sin discriminación alguna. Y por último, conforme a las obligaciones internacionales derivadas de la CEDAW y de Belém do Pará, las leyes integrales incorporan un enfoque que va más allá de la sanción de las distintas formas de violencia. Incorporan también medidas o estrategias integrales encaminadas a prevenir la violencia a través de la transformación cultural en los planos familiares, sociales, institucionales, comunitarios y por lo general incluyen medidas para reparar de manera adecuada a las víctimas sobrevivientes. En este sentido, por lo general, las leyes integrales establecen las responsabilidades y deberes de todos los sectores y suelen incluir medidas o intervenciones en todos los ámbitos de acción del Estado, incluyendo la salud, la educación, los servicios sociales, los asuntos de vivienda, las comunicaciones, el sector privado, entre otros. Para concluir, solo destacar que las leyes integrales responden a la necesidad de los estados de adaptar sus marcos normativos para abordar adecuadamente las diversas formas de violencia que afectan a las mujeres por razones de género, conforme a sus obligaciones internacionales, y señalar que desde ONU Mujeres hemos desarrollado un marco modelo para brindar orientaciones a los países sobre la elaboración de leyes integrales, y quisiera resaltar algunas recomendaciones principales de este marco modelo. En primer lugar, se recomienda incluir definiciones amplias de todas las formas de violencia contra las mujeres conforme a lo establecido en las normas internacionales y reconocer la violencia contra las mujeres como una forma de discriminación por razones de género. En segundo lugar, se recomienda que la legislación contenga disposiciones para su aplicación, seguimiento y evaluación efectivas, así como un vínculo con estrategias o planes de acción nacionales integrales que son adecuadamente presupuestados y que haya mecanismos o comités interinstitucionales para asegurar la aplicación e implementación efectiva.
En tercer lugar, enfatizar la importancia de adoptar un enfoque legislativo amplio, que no se limite solo a la tipificación como delito de todas estas formas de violencia, sino también un enfoque en la protección, en la reparación y priorizar la prevención primaria. Y al mismo tiempo la importancia de garantizar a través de la ley el acceso a órdenes de protección, a medidas cautelares y a servicios esenciales especializados para víctimas sobrevivientes, y priorizar el empoderamiento económico también de las mujeres. También se recomienda asegurar un enfoque interseccional que reconozca las necesidades de las mujeres en su diversidad y que no se dejen atrás las mujeres migrantes. Y por último, establecer los deberes específicos de la policía, de fiscales, sector salud, educación, entre otros sectores, para garantizar respuestas y medidas de prevención eficaces y evitando la revictimización de las mujeres que buscan apoyo, que reportan, que denuncian la violencia. Solo decir que esta lista de consideraciones no pretende ser exhaustiva. Les invitamos realmente a revisar nuestro manual de legislación sobre la violencia contra las mujeres, sino quisiéramos destacar algunas de las principales recomendaciones de nuestro marco modelo. Muchísimas gracias y quedamos a plena disposición para brindar cualquier información adicional que se requiera. Muchas gracias por la exposición. ¿Hay otra expositora, Marínez? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a volver a la comisión. Muchas gracias por la información. Quisiera ofrecer la palabra a las colegas que ya están integradas todas. Saludamos a Isabel Allende, que se integró. Hola, Isabel. Ofrecer la palabra sobre el informe entregado por ONU Mujer, que por cierto es un insumo de mucha importancia para la tramitación del proyecto que estamos hoy día encargadas de sacar rápidamente de nuestra comisión. Senadora Aravena tiene la palabra. Está también Ena Fombae. Hola, Ena. Está con cambio. Hola, Presidenta, ¿cómo está? Gusto saludarla. Muy bien. Y saludar a todas, a todos. Sí. Gracias. También Gloria, la palabra. Gracias. Bueno, un saludo afectuoso a todas, a la ministra y la subsecretaria igual, y Max está por ahí, también lo veo. A todos, muy buenas tardes. Agradecer especialmente a ONU Mujeres por la exposición. La verdad es que viene a clarificar la importancia que tiene esta ley y siendo bien precisa la exposición, me pareció que vamos en el camino correcto en cuanto al trabajo que estamos haciendo como comisión y el articulado que se está trabajando. Sin embargo, me parece que sería importante profundizar más adelante en lo que dice relación con el seguimiento, la evaluación y la operativización de la ley, porque me da la impresión que si bien lo tocamos tangencialmente, está nombrado como un punto relevante y probablemente va a ser bien importante para nosotros poder continuar en alguna medida escuchando a unas mujeres en torno al impacto o a las ciertas mejoras que pudieron haber hecho algunas legislaciones en países que llevan unos años de práctica en esto, y cómo a partir del aprendizaje o de mejoras que ellos hayan hecho en algunos articulados, dado que en la práctica uno va viendo qué funciona y qué no, cómo podemos aprender de eso también. Entonces, yo el otro día lo planteé, creo que es muy importante, sobre todo en el ámbito público, el que uno evalúe de una u otra manera el impacto y la aplicación de la norma en la institucionalidad pública, porque existen herramientas para hacerlo. Entonces, creo que, en mi opinión, hoy día lo vuelvo a refrendar, es muy importante que revisemos ese punto en particular, dado que finalmente lo que importa acá no es que nos quede solamente una muy buena ley, sino que en su aplicación, principalmente, vuelvo a reiterar, el Estado tiene un rol relevante en la aplicación de esta norma, que efectivamente tenga un impacto. Y para poder saber si tiene un impacto, tenemos que permanentemente hacer seguimiento, revisando y haciendo cambios. Así que eso solamente, y volver a reiterar primero, agradecerle, Presidenta, el que nos haya permitido escuchar a ONU Mujeres, y segundo, agradecer obviamente a ellas por la muy buena explicación que dieron hoy día, la exposición muy interesante. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Voy a saludar a la ministra que se incorporó. Muy bienvenida, señora ministra. Muy buenas tardes. Y saludar a la subsecretaria también. Está sin micrófono, ministra, pero la saludamos cordialmente. Buenas tardes. Sí, a muy todos. buenas tardes, Presidenta, por su intermedio, saludarla también y saludar a todas las senadoras presentes, agradecer que nos haya aceptado la invitación de ONU Mujeres, agradecer a María Inés Salamanca, a Yelis Osman, poníamos atención a la realidad de los países de Latinoamérica, y agradecer la disposición también de la senadora a poder agilizar esta ley que es tan importante para nuestro país, para esta ministra, para el gobierno, porque tal como decía la expositora de ONU, somos uno de los pocos países que no tiene ley de violencia. Por lo mismo hemos extendido la invitación a Max Pavés, abogado de la Sexpress, para poder avanzar con mayor celeridad en cada una de las situaciones que podamos tener, para no tener que estar esperando una semana que les demos la respuesta. Senadora, de verdad, muchas gracias por acoger las invitaciones. Gracias, señora ministra. Saludamos a Carolina Cuevas también, subsecretaria de CERNAMEC. Muy bienvenida, Carolina. Muchas gracias, buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio, buenas tardes a todos y a todos quienes están en esta comisión. Bueno, Max Pavés y Tomás Honorato también están con nosotros en esta comisión. Muy bienvenidos. Bueno, sigo ofreciendo la palabra, colegas. ¿Alguna colega que quiera? Senadora Isabel Allende. Gracias, Presidenta. Agradecer a, perdón, a ONU Mujeres la presentación. Creo que es bien ilustrativa. Y al mismo tiempo aprovechar de preguntarle dos cosas. Uno, las medidas internacionales que se están tomando por el COVID-19, qué es lo que en la experiencia de ONU Mujeres han visto, qué es lo que se ha aplicado, cuál es la valoración que hacen de las distintas medidas de los distintos países, por un lado, y por otro lado, en este momento, perdón, la discusión que estamos, me parece que uno de los puntos que hemos tenido, digamos, es la diferencia que puede haber entre promover y garantizar. A nuestro modo de ver, mi modo de ver, el de varias parlamentarias, creo que lo hemos así señalado, hay una gran diferencia entre promover y garantizar, y creemos que la ley tiene que llevar verbos imperativos que realmente protejan a la mujer, como aquí se ha expresado, y creo que la experiencia de ONU Mujeres puede ayudar también en ese sentido con una opinión. Gracias, senadora Allende. ¿Se ofrece la palabra? Yo quisiera hacer más bien una consulta a ONU Mujeres, porque sabemos de las leyes de primera y segunda generación en materia de violencia hacia las mujeres. La primera que puso un enfoque fundamentalmente en la violencia intrafamiliar, y ese ha sido un debate muy largo que hemos tenido en el movimiento Mujeres, también desde el mundo legislativo, en el sentido que cuando se hizo en Chile la primera ley de violencia intrafamiliar, se promulgó el año 1994, tuvimos un debate ya en esa época, porque ya había un cuestionamiento de las leyes de primera generación, y se empezaba a conversar de cómo avanzar hacia una integralidad del concepto y el enfoque de violencia. Y nosotros en esa época, yo me acuerdo con el diputado Sergio Aguiló, presentamos el primer proyecto por ahí por el año 91 y le pusimos ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Y provocó problemas porque se dijo, pero esta es una cosa muy amplia, remitámoslo al tema familiar, la violencia. Bueno, eso es un poco la historia de la primera ley de primera generación en Chile, que fue, por cierto, enfocada en la violencia al interior del hogar. Y ha costado mucho tiempo hasta hacer este cambio, todavía no logramos hacer este cambio de avanzar a un enfoque de género, la violencia hacia la mujer con un enfoque de género. Entonces es un tema que es muy importante, diría, un giro centralísimo que vamos a dar en la legislación en materia de violencia hacia las mujeres una vez promulgada esta ley. Sin embargo, por lo que uno lee sobre las leyes de segunda generación en todos los países que ya la tienen,
y el debate que ha habido en las Naciones Unidas y en el mundo, en los movimientos mujeres, feministas, no solamente se avanza en un concepto íntimo de la violencia contra las mujeres a un concepto amplio, social, público, sino que también en materia, un poco enfocada a eso la senadora Allende, de establecer disposiciones que sean mucho más efectivas, mucho más que mandaten, que obliguen, que garanticen, porque las redacciones que tiendan, que promuevan, que faciliten, entonces son como enunciados, que en realidad, como hemos discutido en varios grupos, talleres que nos juntamos a veces, tienen pocas garras, pocas uñas para mandatar a la institucionalidad pública, también privada, de mandatar, ¿cierto?, desde la ley, por el impacto que esto tiene en la aplicación de la ley de los tribunales, mandatar con más fuerza las disposiciones que están contenidas en estas leyes. Entonces es muy importante, como decía la senadora Allende, el lenguaje. O sea, hemos tenido en la última sesión un debate sobre el tema de cómo establecer los conceptos que mandatan las acciones que hay que establecer desde la institucionalidad pública y desde la ley. Ese es un tema. Y el otro tema es el financiamiento. Nosotros no tenemos facultades, y así se ha sido rechazada una indicación presentada por las senadoras Allende, Proboste y yo misma, porque no tenemos facultad, el artículo 65 de la Constitución no nos permite. Y estas leyes, ya lo dijo al inicio María Inés, sin recursos son poco eficientes, poco eficaces, y en realidad es un intento más de abordar el tema, de los conceptos, de los mandatos, de la institucionalidad, pero en realidad sin recursos, sin un presupuesto significativo, vamos a quedar en una situación muy, muy similar a la que estamos hoy día con la ley actual. Entonces decía María Inés que en Estados Unidos, los estados donde hay leyes de violencia de género, con recursos, con presupuesto, se ha notado un impacto importante. Entonces, nosotros hasta ahora no tenemos, no tenemos un pronunciamiento, esta vez la ministra, sería importante que empezáramos a abordar en la comisión el tema del presupuesto, porque nosotros no tenemos facultades, y creo que sería muy yo diría, franco con las mujeres y con el cambio que queremos hacer, no hablar del presupuesto que se le va a asignar a esta ley, porque hasta el momento no tenemos claridad desde el gobierno los presupuestos que se van a asignar. Y eso realmente, junto con tener mandatos claros, como decía, específicos, que exigen digamos, la implementación de la ley, junto con eso, y además no tener presupuesto, creo que estaríamos en una modalidad de legislación de la segunda generación, pero nuevamente sin el instrumental financiero, el instrumental conceptual, para tener realmente un impacto en el combate a la violencia contra las mujeres. Entonces esos son los dos temas que les quisiera preguntar, el tema de la conceptualidad que hay que instalar en la normativa, y el tema del presupuesto. Entonces sigo ofreciendo la palabra. No, Presidenta, yo creo que ha sido, Presidenta. Sí, senadora Proboste. No, Presidenta, yo creo que ha sido muy ilustrativa la presentación de ONU Mujeres en esta etapa del proyecto en el que estamos, iniciando, por cierto, la votación. Vamos en los primeros artículos de este proyecto de ley, y creo que de alguna forma el debate respecto de las iniciativas de leyes de segunda generación también nos conminan a avanzar a iniciativas que pasen de lo declarativo a acciones y a compromisos mucho más concretos de parte del Estado. Por eso que lo decía la senadora Allende en su intervención, el lenguaje construye efectivamente una realidad, y no da lo mismo decir que aquí vamos a propender a que algo ocurra, a que garanticemos que realmente tengamos una sociedad libre de violencia para las mujeres. Quiero aprovechar, Presidenta, dado que se incorporó la ministra de la Mujer, de hacer una consulta, porque en la sesión de la última sesión
acordamos de forma unánime, muy transversal en la comisión, que le pidiésemos al Ejecutivo que apoyara la iniciativa que ya lleva hartos años tramitándose en el Parlamento y que dice relación también a propósito de proteger la vida de las mujeres, de apoyar una iniciativa que usted presentó el año 2013 del brazalete electrónico. Y lo digo porque me llamó mucho la atención en el día de hoy leer una información del propio presidente en donde señalaba que tendrían tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión o maltrato contra la mujer, y le agradecía a la ministra que estaba liderando el proyecto de monitoreo telemático que impide al agresor acercarse a su víctima. Debo entender que por esta información que el presidente coloca, el gobierno ha acogido la petición de la Comisión de Mujer, que es ponerle discusión inmediata al proyecto que ya está en segundo trámite. Me imagino yo que lo irá a indicar. Eso es una buena noticia en el ámbito de avanzar decididamente a generar una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces creo que sería bueno que la ministra nos pudiera comentar cómo va, cuál es el plazo que se está dando el Ejecutivo para indicar este proyecto. Creo que eso puede ser, dentro de tanta mala noticia que hemos tenido durante esta semana, al menos una buena noticia para las mujeres. Eso, presidente. Gracias, senadora Rojo. ¿Sigue ofrecida la palabra? Senadora Allende. Ahí tiene el micrófono. Sí, bueno, no, yo estaba esperando las respuestas de las visitas que tenemos de ONU Mujeres, de las expertas, digamos, pero efectivamente también iba a plantear el mismo tema, pero pensaba que lo íbamos a ver después, digamos, antes de entrar a la discusión en particular en nuestro proyecto, porque me llamó la atención efectivamente lo mismo, y además recordarle a la ministra, la sesión, ella creo que no estuvo en la última sesión, pero nosotros acordamos unánimemente impulsar el proyecto que usted presentó, presidente, que lleva tantos años en la Cámara y que es una de las medidas concretas y efectivas. Entonces, yo también quiero entender que esa es la conducta que tiene el gobierno. Espero no presentar un nuevo proyecto que nos va a atrasar y sería incomprensible sabiendo que hay uno que ya existe y lleva tantos años. Eso es lo primero. Y después yo quería preguntarle a la opinión también a nuestras expertas, digamos, si están de acuerdo, me imagino, con un proyecto de cumplimiento de pena preventiva. Estoy hablando de las mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años, o sea, que cambien sus condenas por prisión, digamos, o la alternativa a la prisión preventiva en el caso de estar imputada en estas condiciones. Yo creo que también es importante saber cómo valoran iniciativas de esta índole. Gracias, senadora Allende. Entonces le voy a entregar la palabra. La señora ministra me está pidiendo la palabra. Tiene que poner micrófono, señora ministra. Ahí sí. Disculpe, presidenta, por su intermedio, responder a la inquietud de la senadora Yasna Proboste e Isabel Allende, y también agradecer, senadora, porque sin duda el proyecto de monitoreo telemático que ha presentado el Ejecutivo no solo dice relación a su moción, que se agradece y en la cual incluso el ministro de Justicia, Hernán Larraín, me pidió expresamente que él se había comunicado con usted. Se lo agradecemos también a través del gobierno, porque ese proyecto de la senadora Adriana Muñoz se remite solo a casos de violencia intrafamiliar. Insistimos que es una de las medidas que ha adoptado el presidente para poder ampliar también este nuevo proyecto. Es un proyecto de monitoreo telemático que no es solo de violencia intrafamiliar, sino que se amplía a todos los casos de prisión preventiva, en la medida de no ampliar aún más la población penal, que recordemos hoy día es una situación compleja para nuestro país. Entonces pretende dar directo apoyo a las personas que están con prisión preventiva, que están embarazadas, mujeres con hijos menores de 3 años, personas mayores de 75 años, y a la vez casos de violencia intrafamiliar que hayan sido decretados por tribunales en lo penal,
y que se lo deriva a Gendarmería de Chile. Perdón, ministro, una consulta, ¿no considera los tribunales de familia? ¿Solamente los tribunales de lo penal? Sí, senadora, por eso es una moción que ha presentado el presidente porque involucra gasto. Esto es un gasto anual de 2.500 millones de pesos y radica en lo penal, no en los tribunales de familia. Bueno, es una diferencia enorme, ¿eh? Porque justamente donde hay mayor cantidad de denuncias y lo que se busca con el proyecto que está, perdón es que nos vamos del proyecto central, pero lo que se busca con la moción que lleva estos 6 años es que las mujeres que víctimas de violencia, vivan en pareja, vivan en convivencia, vivan en matrimonio, violencia hacia las mujeres, denuncian en los tribunales de familia. Y ahí entonces el juez, de acuerdo a la calificación de riesgo que hace la denuncia, establece medidas precautorias, ¿cierto? De protección, que son que un carabinero puede impedir, o alguien puede impedir que el agresor se acerque a donde vive, donde trabaja, donde estudia la víctima. Pero es en familia, ese es el tema, porque en lo penal llegan las causas de maltrato habitual, porque las denuncias por violencia de género son en el momento en que las sufren las mujeres, no hay, y la idea originaria es que se pueda proteger a la víctima desde que denuncia de acuerdo al riesgo que califica el tribunal. Y si no, si ya es maltrato habitual, no es preventivo. Porque muchas mujeres que denuncian terminan asesinadas en sede familia. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros lo discutimos mucho, o sea, en lo penal, hoy día existe el sistema telemático, el seguimiento telemático para la prisión preventiva. O sea no hay una especificidad ahí en ese proyecto, y podemos discutirlo después, en relación a prevenir el femicidio cuando las mujeres denuncian en sede de tribunales de familia. Y no hay seguimiento telemático ni control de la precautoria que se le entrega en ese tribunal. Porque las mujeres van para casa, no hay nadie que resguarde si el agresor se acerca o no se acerca, la precautoria no sirve para nada como instrumento efectivo de control de la prevención, y es por eso que yo propuse el seguimiento telemático, pero en sede familia, no en sede penal. Entonces ahí vamos a tener, no tiene nada que ver con las ideas matrices de la moción y esta propuesta. O sea, ahí vamos, pero lo podemos discutir, creo que yo no he leído el proyecto porque lo estoy pidiendo a la Secretaría a ver si ya llegó y lo podemos distribuir y conversar. Pero hay una diferencia de la idea matriz central. Senadora, para abundar aún más, por su intermedio, solicitarle quizás la palabra al abogado de Sexpress, Max Pavés, que él tiene el detalle. Muy bien. La señora Allende me pidió la palabra y después le doy la palabra al señor Max Pavés. Sí, yo iba a sugerir que viéramos después esto, sí, porque teníamos pendiente la respuesta de las expertas de ONU Mujeres. Sin embargo, yo quiero coincidir con la presidenta. Creo que no es lo mismo que la denuncia, se tome las denuncias que están en el Tribunal de Familia, eso es muy importante. Y segundo, decirle a la ministra, y yo creo que lo vamos a ver después, pero a mí me parece que la mejor demostración de voluntad de querer hacer algo rápido es tomar la moción de la senadora Adriana Muñoz, y a ella se le puede agregar algo si hace falta, pero digamos, han transcurrido 6 años, es posible que podamos ver si hay algo que se pudiera adicionar, pero es mejor por mi voluntad, me parece a mí, de que queremos actuar y con rapidez y eficiencia en una situación sobre todo tan violenta como es esta. Yo quiero por eso volver a la pregunta que le hacía a las invitadas de ONU Mujeres. Yo quiero saber la experiencia internacional de la violencia que ha aumentado en todos los países en relación a la pandemia, y las convivencias estrechas. Yo creo que es un tremendo tema que, como he dicho un par de veces, ha afectado a todos los países y a todas las mujeres, todos los continentes, y a mí me gustaría mucho conocer esa experiencia. Y después volvamos a lo otro, pero por lo menos dejar sentado mi opinión. Mi opinión es que debiéramos trabajar con la moción presentada hace 6 años y, por cierto,
darle una tramitación rápida. Gracias, senadora Allende. Vamos, disculpe, ministra, vamos a seguir con ONU Mujeres, y después podemos continuar con este tema, que por cierto es muy importante. María Inés Salamanca tiene la palabra para hacerse cargo de las consultas hechas. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, reiterar, no había saludado a la ministra, no sé si alcanzó a escucharme, pero reiterar los agradecimientos también, los buenos oficios para que hoy día estemos participando en esta comisión, y saludar a la subsecretaria Carolina Cuevas, que no había tenido la oportunidad de saludar. Voy a partir, comentando, reaccionando también al primer comentario de la senadora Carmen Gloria Aravena, que me parece muy pertinente y corresponde justamente a una de las principales brechas que vemos de poner la ley, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no? Cómo se implementan las leyes, y sin duda ese comentario respecto al seguimiento y la operativización de las leyes integrales es muy relevante. Tenemos ahí un levantamiento, y parte de la presentación que hizo Yelis también se basa en la identificación de aquellas buenas prácticas, las evaluaciones que se van haciendo de implementaciones de las leyes, y cómo se transforma la ley también en los planes de acción nacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Hoy día Chile no cuenta con hay un plan de acción nacional, pero lo que nosotros vemos que después de aprobarse una ley integral debería volverse a diseñar un plan de acción nacional con un sistema de evaluación que vaya viendo cómo se operativiza la ley, y con participación de los distintos actores. Y esto también es importante, que en el diseño de un plan de acción nacional también se cuente con la participación de la sociedad civil y el movimiento de mujeres, y en particular aquellas organizaciones que están más vinculadas en los servicios de atención a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Y esos planes de acción también tienen que tener esta mirada interseccional que estuvimos comentando, ¿no? Y ahí la importancia de tener el monitoreo, los datos, los registros, etcétera, etcétera. Yelis, no sé si tú quieres comentar algo adicional respecto a las evaluaciones de las leyes y de los planes de acción. Sí, muchas gracias. Solo añadir un par de puntos que me parece muy importante: el tema del seguimiento, la operacionalización de la ley. Sin duda, tener leyes es importante, es un gran paso adelante, pero sin mecanismos de seguimiento, sin un plan nacional de acción integral que acompañe la ley no puede tener el impacto deseado. Entonces, eso es fundamental en la primera instancia, y que este plan nacional de acción también tiene que contar con un presupuesto. Eso es un tema muy, muy importante, porque en todo el mundo no hemos visto, no hay un país donde realmente podemos decir que se ha logrado eliminar la violencia contra las mujeres. Hemos visto avances, hemos visto resultados positivos, o sea, tal vez una disminución de la prevalencia, pero todavía no hemos logrado, y uno de los motivos principales es que no se acompañan las leyes y los planes de acción con presupuestos adecuados. Entonces, eso es muy, muy importante. Y respecto a ese punto de la presupuestación, me parece súper importante también recordarnos que, según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo de la violencia contra las mujeres es aproximadamente 2% del Producto Interior Bruto de los países. Entonces, si no invertamos en promedio es 2% del Producto Interior Bruto de los países. Entonces, el costo de la violencia contra las mujeres, los gastos en servicios de atención, en servicios judiciales, policiales, la pérdida de productividad de las mujeres que por la violencia de alguna manera no pueden participar plenamente en la economía, en el trabajo, todos estos gastos van a subir. O sea, si no se elimina la violencia, estos gastos siguen subiendo, y ahora en este contexto van a subir aún más. Entonces, si bien entendemos los desafíos que enfrentan los países en el contexto actual, sobre todo, invertir en la violencia contra las mujeres es sumamente importante también, si no los gastos de la violencia van a subir. Y en ese sentido también creo que
podemos también compartir ejemplos de nuestra especialista de presupuestos con perspectiva de género, que muchas veces no se trata de una mayor inversión, sino transversalizar el tema de la prevención de violencia, el tema de género en los presupuestos existentes. Las mujeres son la mitad de la población, son las principales víctimas de estas formas de violencia, entonces ver la manera en que se pueden incorporar en los distintos sectores intervenciones, estrategias y medidas que respondan a sus necesidades es un paso crucial. En relación con el tema del lenguaje, coincidimos que no se puede quedar en la promoción de una vida libre de violencia. Los marcos normativos internacionales han establecido la obligación de prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, nosotras desde ONU Mujeres recomendaríamos lenguaje más como garantizar, y en ese sentido el ejemplo de la ley integral de Uruguay es un muy buen ejemplo que utiliza el lenguaje de garantizar una vida libre de violencia. Pero es muy importante que se va mucho más allá de la promoción. Por otro lado, el tema de la pandemia actual, lo que estamos viendo en los datos preliminares que estamos viendo es que hay una tendencia muy preocupante. Es difícil tener una mirada comparativa con datos robustos porque apenas estamos recopilando datos emergentes, no hay datos sistematizados de todos los países, pero una tendencia que estamos viendo es que las líneas de atención están recibiendo cada vez más llamadas. Las mujeres definitivamente en la mayoría de los países en la región están enfrentando una intensificación de violencia contra las mujeres y a pesar de las dificultades que enfrentan en hacer llamadas o poder salir a buscar apoyo, en casi todos los países se están reportando un aumento entre 30 y 70-80% en las llamadas telefónicas a las líneas de atención de violencia contra las mujeres. Por otro lado, hay otra tendencia preocupante que es que las denuncias están disminuyendo. Eso lo hemos visto en varios países en la región, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Guatemala. Las cifras de denuncias están bajando y eso no podemos saber si es porque las mujeres no quieren denunciar o están enfrentando mayores dificultades, barreras en denunciar, que es muy, muy probable, pero al mismo tiempo depende de las prioridades de los servicios judiciales, de los policías también. Y sabemos que en el contexto actual hay muchos desafíos también, porque la prioridad es prevenir el contagio del COVID-19, entonces muchos esfuerzos están encaminados en vigilar las medidas preventivas del contagio. Entonces, en ese sentido, no sabemos si es simplemente las barreras que enfrentan las mujeres o si cuando intentan denunciar también están enfrentando barreras porque los servicios simplemente no están dando respuesta. Entonces, estas dos tendencias son muy, muy preocupantes. En cuanto a qué están haciendo los países, hemos visto que en algunos casos se ha puesto en marcha medidas inmediatamente para responder al posible aumento o a las necesidades emergentes. Hemos visto muchas medidas innovadoras, cambios de modalidades en los servicios, por ejemplo, ampliar las modalidades para poder reportar casos de violencia, para buscar apoyo a través de medios virtuales. También hemos visto alianzas nuevas con el sector hotelero en algunos países para que las mujeres que necesitan huir y que no hay un refugio o los refugios estén llenos pueden entrar a un hotel, que en muchos casos la mayoría de los hoteles ahora están vacíos. Pero una de las preocupaciones que tenemos es que estas medidas virtuales y muchas de las opciones disponibles no llegan a las mujeres más marginadas, las mujeres que no tienen celulares, que no tienen acceso al Internet. Entonces también se requieren inversiones mayores también en las organizaciones de base, en las organizaciones de mujeres que pueden desarrollar una respuesta inmediata a nivel comunitario.
Entonces, en algunos países hemos visto ejemplos de eso. Por ejemplo, en Argentina están implementando un modelo territorial donde se están descentralizando los servicios y involucrando a mujeres a nivel comunitario, y eso es una buena opción para asegurar que no se queden atrás las mujeres que viven en zonas más marginadas o que no tengan acceso a estos servicios. Y solo decir un último punto que me parece uno de los aprendizajes a nivel global, que realmente reiterar el punto que hizo María Inés también sobre el seguimiento y operacionalización. Es sumamente importante que haya mecanismos institucionales para dar seguimiento a leyes y planes de acción, pero estos mecanismos necesitan involucrar a las organizaciones del movimiento de las mujeres. Y hay evidencia a nivel global que demuestra que los países que mejores avances tienen en la prevención de violencia son los países donde hay una sociedad civil muy fortalecida, muy empoderada. Creo que eso es uno de los factores que muchas veces que no es priorizado, pero que es uno de los factores decisivos en los esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres. Involucrar a la sociedad civil, porque al final del día tiene más cercanía con las comunidades, conocen las realidades de las mujeres, y eso les permite también desarrollar soluciones innovadoras y creativas para responder a la violencia contra las mujeres. Espero que haya contestado a la mayoría de los puntos, pero muchas gracias. Muchas gracias, Yelis. Bueno, si no hay más consultas, podemos... Sí. Me gustaría solamente responder a un comentario de la senadora Allende con respecto a las medidas internacionales del COVID, frente al COVID-19, poner a disposición el trabajo de ONU Mujeres para cualquier otra instancia que nos permita aportar para responder tanto en forma inmediata a la crisis del COVID-19, pero el impacto de la pandemia también vemos que va a tener un impacto de mediano a largo plazo, y hay una serie de medidas que nosotros podemos aportar, recomendaciones, comentar que con CEPAL hemos estado trabajando en conjunto con un levantamiento también de aquellas medidas que se están tomando en la región, los distintos ministerios de la mujer, respecto a la respuesta inmediata frente al COVID-19, que también es interesante ver las medidas no solamente en términos en lo que es violencia, sino que también lo que va a ser la recuperación económica y el impacto que tiene la pandemia en el empleo y en el acceso y el empoderamiento económico de las mujeres en general. Entonces, también contar que contamos con esa información que está siendo actualizada semana a semana, pero felices de poder compartir todos los materiales e información que estamos desarrollando. ¿Y ustedes podrían hacernos llegar esa información? ¿Sí? Por supuesto, claro que sí. Sería muy bueno a la comisión. Senadora Allende, pues senadora Aravena. Esto último que acaba de señalar María Inés Salamanca lo encuentro sumamente importante, porque en sesiones anteriores yo he pedido justamente más información desagregada por comunas, por áreas de productividad, porque tengo, obviamente, creo que la experiencia internacional también lo está demostrando, pero me alegro mucho más que sea un trabajo conjunto con la CEPAL, pero me interesaba mucho saber no solo en la región, sino en nuestro país, cómo afecta la pandemia a las mujeres. Bueno, no tengo ninguna duda que está afectando en términos de cesantía, en términos de menos ingresos, no solo es violencia, sino que son una serie de otros elementos que son muy importantes a la hora de considerar, digamos, para poder tener una mirada precisamente más integral de cómo buscar las mejores medidas que permitan a las mujeres sobrevivir de mejor manera este momento que es tan tremendo, digamos, pero que no cabe ninguna duda que afecta enormemente a las mujeres. Además, todavía hay que mirarlo incluso en una perspectiva más amplia, porque hay que pensar, además de todo lo que hemos hablado en cesantía laboral, etcétera, de ingresos, etcétera, etcétera, también está de seguridad. Y también está el tema que, por lo menos en Chile, yo supongo en muchas partes se repite, una cantidad importante del personal sanitario, enfermeras, paramédicos, en fin, son mujeres. Entonces, eso también, evidentemente, que hay un grado de afectación importante, digamos, muy importante a ese respecto.
los gremios de salud están muy afectados. Nosotros tuvimos una sesión histórica que yo felicito a la presidenta, que tuvimos a prácticamente todos los gremios de salud y durante 2 horas escuchamos la realidad con que viven día a día. Y dentro de eso no tengo ninguna duda de cuánto ha afectado también a las mujeres. Por eso nosotros teníamos mucho interés en conocer estos estudios que nos hagan llegar, pero además volver a reiterar que es importante no solo entonces la cantidad de denuncias a través de los teléfonos, que el alza que se ha visto considerable, sino que también datos desagregados precisos en términos de ingresos laborales y otros más, digamos, en que se manifiesta la pandemia hacia las mujeres. Gracias, Ana Allende. Pedimos en la primera sesión a Carolina Cuevas, de ministra subrogante, solicitamos todos esos datos, pues, desagregados por regiones, por comunas. No sé si, yo creo que Pilar hizo el recuento nuevamente y no sé si lo envió a la nueva ministra para que nos puedan contestar por oficio esos antecedentes. Senadora Aravena tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo adscribo plenamente que hace falta datos. Hace unos días atrás, cuando justamente la gran mayoría de las dirigentes con las que hablamos son mujeres, y yo podría asegurar que un porcentaje son jefas de hogar, y eso aún complejiza más cuando muchas dijeron que están haciendo incluso turnos de 24 horas. Habría que preguntarse cómo lo hacen para hacerse cargo de la familia y todo lo que conlleva hoy día ser jefa de hogar. Pero yo voy al punto de la ley, principalmente al Plan de Acción Nacional. Ministra y subsecretaria, y también Max, creo que tenemos una oportunidad de observar lo que nos ha planteado ONU Mujeres respecto a la experiencia internacional, respecto a que si no existe, y yo lo había planteado el otro día de manera bastante más burda, en el sentido de la importancia de un plan de acción y de un seguimiento y una revisión de la operatividad de esta ley. Y por lo tanto, si no está descrito, al menos no el plan, pero que exista la palabra, que existirá un plan de acción nacional que será implementado en las instituciones que hemos nombrado en la ley, la verdad es que es un sinsentido, porque termina siendo muy declarativo y no tiene un instrumento de aplicación. Yo no estoy planteando que el reglamento ni nada lo hagamos ahora, pero sí creo que si lo ha planteado ONU Mujeres, que sin un plan de acción nacional es muy difícil que esto mueva el hilo, mueva la aguja de lo que está pasando en Chile. Yo le pediría al Ejecutivo, y lo voy a hacer, o sea, creo que debiéramos pedirlo, más que pedirlo yo como senador integrante de esta comisión, pedirlo en el sentido de que lo evalúe el Ministerio, que exista en la legislación, vuelvo a reiterar, no lo digo más, plan de acción nacional, que en el fondo le dé una aplicación a esta norma y que obligue a los servicios públicos a planificar con enfoque de género, con enfoque mirado al punto de vista contra la violencia, hayan indicadores, que es lo que yo planteaba el otro día, resultados, y finalmente podamos ver si esto está teniendo un efecto en la vida de las mujeres chilenas. Así que yo lo dejo acá instalado, no me voy a olvidar, voy a seguir insistiendo, porque yo creo que las personas van a valorar el trabajo de nuestro Congreso, y sobre todo esta ley que la estamos esperando muchísimas mujeres de este país, en la medida que algo cambie, y cambie en la medida que tenga un plan de trabajo. Muchas gracias, presidente. Y plan de trabajo y recursos. Yo creo que sin eso es muy difícil concretar un cambio. Bueno, creo que hemos dado término a esta vuelta de consultas y de entrega de información valiosa de ONU Mujeres. Agradecer a María Inés, a Yelis. Nos había otra invitada, Maricel. Maricel, que también está. Agradecerle este informe y haber venido hasta nuestra comisión a entregarlo. Así que es un insumo muy importante para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la comisión. Muchas gracias, ministra, subsecretaria. Bien, chao. Hasta luego. Muchísimas gracias a la ministra y a todas y todos. Un gusto. Muchas gracias, Yelis. Muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, estamos con nuestro proyecto de ley, que estábamos indicación por indicación. Habíamos concordado un procedimiento de trabajo para poder ir avanzando, ir llegando ya con algún procesamiento de las diferencias que tenemos en nuestras indicaciones con el Ejecutivo, con el Ministerio.
y habíamos conformado una mesa de trabajo con nuestros asesores y asesores del gobierno, del ministerio. Entonces, creo que eso funcionó, se juntaron, no sé, sus asesores, al menos, no sé, parece el asesor de Isabel y el mío, y no sé, de ustedes estuvieron trabajando, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, todos. Entonces, podríamos escuchar todos estuvieron. Todos Rodrigo estuvo con nuestro equipo. Estuvo en nuestro equipo, estuvo Luis Díaz y Rafael, parece, y del equipo de la senadora Aravena, ¿estuvieron Carmen Gloria? Sí, Francisca. Francisca, muy bien, no sé si de ENA, pero Sí, estuvo quisiera presidenta saber, también. Estuve yo. ¿también? Sí, yo estoy de nuevo sin que se me cae todo el rato el internet. Pero estuve yo en la... Muy bien. ¿Estuvo usted personalmente, senadora? Sí. Ah, buenísimo. Ya. Sí, personalmente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tenemos algunas conclusiones de ese trabajo? Pilar, ¿usted recibió algún informe? Lo van a hacer, ahora lo van a dar a conocer. Muy bien. ¿Quién lo va a hacer? ¿Max? Me da la impresión que el abogado del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Muy bien, Max Pavés. Ahí está Max. Hola, Max. Sí, presidenta, no, en detalle, preferiría que los pusiera Carolina Contreras. Yo no estoy en la mesa técnica, entonces yo tengo algunas opiniones del Ejecutivo respecto a unos temas puntuales que me ha pedido la ministra precisar, pero en la mesa técnica no estuve yo, entonces preferiría el equipo del Ministerio que pudiese comentar las conclusiones. Ok, entonces Carolina, ministra, ¿ella va a entregar el informe? Carolina Contreras, sobre el trabajo que realizaron los asesores de gobierno y los asesores de las parlamentarias, sobre las indicaciones al proyecto de vida libre de violencia. Carolina, ¿sí? Muy bien. Carolina, tiene la palabra. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes y saludo a toda la comisión por su intermedio, presidenta. Efectivamente, nosotros el día viernes nos reunimos porque quiero poner en el contexto de por qué volvimos a retomar los artículos 5, 6 y 7, y es porque cuando los expusimos en la última sesión en que estuvimos discutiendo estos artículos, hubo algunas recomendaciones o nos pidieron que se agregaran algunas cosas a la redacción que ya habíamos presentado, y nos pidieron agregar algunos datos tanto en el artículo 5, 6 y respecto al artículo 7 también. Hay un punto que vamos a tener que resolver y por eso es importante que esté Max acá, que tiene que ver precisamente con el uso de los verbos que vamos a usar en los artículos. Entonces, quiero señalar que respecto del artículo 5, cuando nosotros, y aquí quiero volver a reiterar el tema de que cuando nosotros hablamos de la debida diligencia, yo expliqué claramente que no quisimos poner la palabra debida diligencia para no dejarla tan abierta o tan genérica, sino que lo que hicimos fue explicar qué es la debida diligencia y por eso lo pusimos acá, cuando nosotros hablamos de establecerán medidas de prevención, protección, atención, sanción y reparación. Y si no me equivoco, la senadora Allende propuso que agregáramos la palabra investigación además en este catálogo que estábamos poniendo, lo cual no hay ninguna discusión, no hubo ningún problema en que quedara la palabra investigación. Y lo otro que se discutió respecto de este artículo era que cuando nosotros pusimos lo dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, señaláramos en el artículo 7º de tal convención. Entonces tampoco hay problema en que quede mencionado que sea el artículo 7º, porque entendemos que es el artículo que hace toda la remisión o que establece todos los deberes de los estados, así que no hay problema. Por lo que me permito, presidenta, si usted me autoriza por su intermedio a la comisión, leer cómo quedaría el artículo. Yo tuve un problema con mi computador y por eso no lo he podido compartir. Me tuve que cambiar de computador y esto lo tengo en otro, entonces por eso los tengo que leer. Estamos todos con ese problema. Quedaría así, artículo 5. Los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones
ese inciso ya estaba, había sido aprobado en la indicación 108, que era del Ejecutivo. A continuación, inciso segundo, los órganos del Estado que desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones en el marco de sus competencias establecerán medidas de prevención, protección, atención, investigación, sanción y reparación para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en el artículo 7º de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo dispuesto en la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Y el último inciso dice, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, inciso 2 de la Ley 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica y dentro del marco de sus competencias, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de violencia contra las mujeres. Así quedó redactado el artículo 5. No sé si sigo con el 6 o conversamos. Voy a consultar a las colegas. Sí. Perfecto. Muy bien, gracias Carolina. ¿Qué opinan de la redacción que quedó el artículo 5? Creo que se incorporaron elementos que habíamos planteado en la sesión desde hace una semana atrás. Y en esto hubo acuerdo de nuestros asesores, al parecer. ¿Habría acuerdo con el artículo, senadora Proboste? Presidenta, ¿será posible que manden esa redacción al menos al WhatsApp para poder verlo bien? Pilar, ¿se puede mandar al WhatsApp? Me cambio porque ya aprendí el computador, me cambio y lo hago. No sé si habrá llegado esa redacción a la comisión. Presidenta. Se cambia de computador, puede conseguir compartirlo. Me gustaría verlo escrito, que la verdad es que igual uno puede compartirlo, Carolina. Pero ¿Presidenta? Sí, senadora Juan Baez. Lo vimos todos nosotros ese día, estaban los asesores presentes y estuvieron de acuerdo en ese artículo. Hubo uno más adelante que tenían que consultar. Gracias, Presidenta. Perdón, Presidenta. Senadora Juan Baez. Senadora Ravelo, usted nos mandó el artículo al WhatsApp. Sí, aquí lo estoy mirando. Ahí está la redacción de los 3 artículos. Ya. Artículo 5, se incorpora la palabra investigación. ¿Las tienen todas? ¿Lo que mandó Carmen Gloria? Se incorpora, porque está con rojo investigación, se incorpora que había planteado la senadora Allende, queda bien. Después dice, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en particular lo dispuesto en el artículo 7, que también lo habíamos planteado en la sesión anterior. Son los 2 elementos que se incorporan en el inciso del segundo del artículo 5. Porque el encabezado quedó tal cual nosotros lo habíamos propuesto en la indicación. Los órganos del Estado en el marco de sus competencias velarán por incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones. Eso lo habíamos aprobado. Habíamos hecho observaciones al inciso 2 que fueron incorporadas. Y el inciso 3 no hay cambio. Yo creo que el 5 está... El 5 okay, recoge bien. ¿Habría acuerdo de aprobarlo? ¿Lo ponemos en votación? Unánime. Sí, Presidenta. Unánime. Senadora Juan Baez. Sí, Presidenta, ok. Ya. Lo aprobamos. Vamos al artículo 6. Carolina, por favor. Gracias, Presidenta. En este artículo, lo que teníamos que conversar era el verbo promoverán. Por otro verbo, ustedes pidieron que fuera el verbo garantizar. Nosotros en la sesión del día viernes, uno de los asesores, me parece que fue el asesor de la senadora Proboste, propuso el verbo asegurar.
Y es ahí donde vamos a necesitar los oficios de Max para que nos diga qué tal le parece ese verbo, porque el verbo garantizar en realidad ya no lo llevé por segunda vez, porque como salió esta posibilidad de hablar con el verbo asegurar, sería interesante escuchar a Max respecto de esa redacción para después contar cómo habría quedado. Muy bien. Max tiene la palabra. Micrófono. Micrófono, Max. Perdón, Presidenta, y sí saludar a los miembros de la comisión, a las señoras senadoras y a los asesores y asesoras que nos acompañan. La verdad es que acá lo que a nosotros nos gustaría es poder hacer un punto como ejecutivo, que las palabras en tipos de normas como esta, que son normas, en el fondo, un estatuto jurídico integral, general, nosotros queremos evitar fundamentalmente dos cosas que pueden suceder. Lo primero, evidentemente, que revisar muy bien si es admisible o no que a través de una indicación parlamentaria nosotros podamos entregarle un deber programático al Estado, una obligación del punto de vista de la ejecución de políticas. Y el segundo tema es evitar un concepto que en nuestro país de a poco se ha ido instalando, que es la judicialización de las prestaciones que eventualmente pudiesen derivarse de utilizar expresiones como, por ejemplo, el garantizar. La verdad es que nosotros entendemos que es la Constitución la que garantiza los derechos, y eso se puede garantizar de distintas maneras. Por lo tanto, cuando nosotros incluimos un deber particular del Estado de garantizar las medidas de protección de los derechos de las mujeres, la garantía siempre se interpreta como una prestación que muchas veces, cuando no está acotada la competencia determinada, puede significar que en el fondo el día de mañana, a través de una medida, de una acción cautelar constitucional, sean los tribunales los que vayan definiendo cuál es la prestación concreta que en este caso se debiera o no hacer efectiva. Como este es un proyecto de ley que es un estatuto general, a nosotros nos parece que un verbo del tipo promover, que es un deber programático para el Estado y no prestacional, para los efectos que busca la ley, sobre todo en los artículos iniciales, nos parece que es mucho más adecuado que utilizar una expresión que, si bien es cierto es deseable, como el garantizar, no es inocuo desde el punto de vista de cómo esto, enfrentado a la discusión judicial, podría terminar con efectos imprecisos. Por lo tanto, creemos, desde las Express, digamos, que instamos a la Comisión a que, para no generar un problema en el futuro, utilicemos un verbo que no signifique una interpretación que después sean prestaciones concretas que pueda estar definiendo un tribunal, y no el deber general que tiene el Estado en un artículo como este. Nosotros creemos que la expresión promover es bastante más adecuada que garantizar. Esa es una primera opinión que quisiera dejar sentado, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Max. Es que recién escuchamos a unas mujeres que en todas estas leyes de segunda generación, que son integrales, lo que se requiere, más de un presupuesto nítido, son a través de los conceptos, de las palabras, mandatos claros, específicos y exigibles. Entonces, promover es como un enunciado, ¿cierto? Yo promuevo, no hay ningún mandato. A mí me gustaba la palabra ejecutar, ¿no? Más que garantizar y que... ¿Cuál palabra? No, ejecutar. Porque si el Estado no está comprometido solo a promover, ¿qué significa la promoción? ¿Qué significa? ¿Qué mandato va a recibir, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer, o sea, el Ministerio del Deporte? Va a ser programas de promoción de incorporación de mujeres al deporte o a
promover la vida libre de violencia de las deportistas, acoso sexual en el deporte. Va a promover, va a hacer protocolos, pero no es un mandato muy sólido, exigible. Yo creo que los conceptos son realmente importantes en estas leyes de segunda generación, porque las primeras generaciones son tan declarativas como esta, como la que se está proponiendo aquí con la palabra promover. Eso, no se ofrezco la palabra. Presidenta. Senadora Allende, pues senadora Pombal. Senadora Allende tiene la palabra. Perfecto, gracias. Tres elementos. Justamente el primero iba a decir, ¿se escucha? Sí, sí. Primero iba a decir exactamente lo mismo, porque justamente yo le hice esa consulta a ONU Mujeres en su experiencia, justamente las nuevas leyes que han adaptado los distintos países en nuestra región, que son mucho más avanzadas o que son de segunda generación, no las primeras que nosotros tuvimos, que justamente eran muy declarativas. Entonces yo lo primero que quiero decir es recordar la respuesta, que es bien precisa, y justamente tiene que ver con que no es indiferente el tipo de verbo que se use y el carácter que tenga más imperativo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo no estoy de acuerdo con promover, porque justamente se queda en eso, es una suerte de declaración. Y creo que los argumentos que nos entrega SECPRES no son, a mi modo de ver, no me convencen, porque al contrario, o sea, yo lo que busco es que tenga garantizado este derecho a las mujeres. Y si eso en algún momento lleva a la judicialización, bueno, eso quiere decir que el Estado no está aplicando de manera eficiente lo que tiene que hacer, que es garantizar a las mujeres que viven en un ambiente, digamos, libre de violencia, como tratamos de decir que vivan en un ambiente libre de contaminación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que corresponde, y lo tercero, que corresponde usar lo que nosotros estamos planteando, y lo tercero es que yo entiendo que en la reunión con los asesores no se discutió la admisibilidad, se discutió en cuál es el verbo más adecuado. Yo sigo sosteniendo que promover, por lo menos a mí, no me parece, porque creo que se queda justamente en lo que ya buena parte de los países que hoy día tienen nuevas leyes han superado. Senadora Fompaer tiene la palabra. Presidenta, nosotros discutimos en la reunión de asesores este tema y Carolina lo recordó y ahora yo me olvidé de la palabra que había planteado, creo que el asesor de la senadora Proboste. No sé si puede recordar, Carolina, cuál era la palabra. Que no era ninguna de las que estamos discutiendo ahora. Asegurar. ¿Ya? Y aquí mi consulta, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el asesor de SECPRES en este Max Pavés. Sin embargo, en este caso tengo una duda, porque acá, de lo que nosotros estamos, o sea, en general yo estoy de acuerdo con el planteamiento. Creo que judicializar las prestaciones del Estado es una complejidad muy grande, porque al final del día quienes terminan haciendo la política son los jueces y no quienes están llamados a hacer las políticas públicas. Pero en este caso, lo que dice el texto es que los ministerios de los cuales se está hablando, dentro del ámbito de sus competencias, deberán, y ahí está la palabra en discusión, promover o garantizar o asegurar medidas tendientes a la protección. O sea, lo que aquí el Estado tiene que hacer es, de alguna manera, asegurar de que se van a tomar esas medidas, no el efecto de la medida. Eso es lo que yo entiendo. Quizás estoy equivocada. Entonces, lo que aquí se podría utilizar en ese sentido, de hecho, quizás incluso lo que dice la presidenta es lo que más sentido tiene, de decir ejecutar, porque lo que hay que hacer son, en el fondo es como tomar medidas, ¿no? Entonces quizás lo que mejor calza, ahora que veo las cuatro palabras juntas ahí, quizás lo que más calza más bien es ejecutar, porque lo que hay que hacer es ejecutar medidas. Entonces esa es la consulta que tengo, quizás, porque no es que se vaya a garantizar una prestación,
sino que lo que hay que hacer es de alguna manera asegurar que el Estado tome estas medidas o ejecutar estas medidas, y en ese sentido quizás la mejor palabra es la que plantea la presidenta, que es ejecutar. Gracias, presidenta. Gracias, senador von Baer. Tiene la palabra Max. Presidenta, mire, mirando la redacción, teniendo en cuenta la mirada integral del ordenamiento jurídico, cuando uno mira la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, 18.575, ahí, que es una ley de base de administración del Estado, ahí queda muy bien definido qué es lo que hace un ministerio, qué es lo que hace una subsecretaría. Los ministerios lo que hacen en el fondo son órganos superiores de colaboración con el presidente de la República. Y por lo tanto yo tiendo a coincidir con aquellas personas que utilizan el verbo rector ejecutar. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando uno mira la ley de bases y uno mira la competencia de los ministerios, lo que hacen los ministerios es es colaborar con el presidente de la República en proponer políticas, planes y programas los que se ejecutan a través de los servicios públicos creados por ley. La política, programa o competencia dentro de sus respectivos sectores, los programas y las políticas se ejecutan. Es la Constitución la que garantiza derechos y por lo tanto acá lo que estamos haciendo es establecer un marco de derecho a la vida libre de violencia que se traduce en bajadas concretas que van a ser planes, programas, políticas que tienen que ejecutar dentro de sus competencias los respectivos ministerios. Entonces, lo que plantea la senadora von Baer me parece que es muy pertinente. Yo leí algunos documentos y entiendo que hay varios asesores, algunas señoras senadoras que les parece que es un verbo adecuado para que la ley quede bien hecha. Entonces, la propuesta nuestra, digamos, es que considere la comisión la palabra ejecutar, porque en el fondo las políticas, planes y programas se ejecutan, no se garantizan. Lo que se garantiza son los derechos, y para eso está este marco integral que nos ofrece la ley. Creo que quedaría mejor con ese verbo rector. Gracias, presidente. Senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias, presidenta. Yo voy a ir al inicio de esta discusión en términos de que no sé si yo entendí mal cuando estamos trabajando, digamos, en forma separada con los equipos nuestros y el Ejecutivo, es justamente para que en la redacción, lo que no es de resorte de la senadora, pueda el Ejecutivo abrirse a patrocinar cambios. Porque si la respuesta, y voy a ser súper transparente, va a ser que nosotros, todos vienen a hacer indicaciones que nosotros no tenemos la facultad para poder plantearla. Entonces, ¿cuál sería el sentido de que nos reunamos semanalmente a trabajar con el Ejecutivo? O sea, mi experiencia, que no es mucha, pero en el Senado, es que se arman mesas de trabajo con el Ejecutivo justamente para poder en conjunto buscar alternativas que de alguna manera tenga atribución el Ejecutivo cuando nosotros no la tengamos. Esto como para lo que venga a futuro. Ahora, me parece a mí que la palabra ejecutar es una buena palabra, porque claramente, y yo aquí quiero plantearle a Max, la preocupación nuestra es que si este proyecto no queda con alguna bajada en términos de aplicación, por eso yo decía en el Plan de Acción Nacional, lo que va a terminar pasando es que no hay ni una diferencia entre la firma de convenios internacionales como Belén do Pará con esto. Va a ser solamente declarativo. Y lo que en el fondo se quiere es que exista una ley integral que pueda tener una aplicación con mayor profundidad que lo que tenemos hoy día. Porque si no, a lo mejor nos quedamos con un convenio internacional que igual escribimos y igual jurídicamente uno frente a un tema legislativo puede acudir a él. Entonces, yo no soy abogado, por lo tanto me disculpan si no ocupo los mejores términos, pero lo que sí quiero plantear es que dejemos claro cuál es el sentido, entonces, si las reuniones van a servir para que podamos utilizar términos que esta comisión no puede ocupar, pero el Ejecutivo sí, porque si no, no tendríamos ni un sentido que nos gusten. Gracias, senadora Aravena. Yo creo que podemos ir resolviendo. Tiene razón el Ejecutivo en el sentido que si nosotros establecemos un verbo que lleve a que las personas que se sientan afectadas tengan que recurrir a exigirlo, o sea, decir, usted no me está garantizando esta medida,
este beneficio, puedan acudir a los tribunales, eso yo lo comprendo. Y por eso que creo que en la medida que nosotros podemos instalar en este tipo de leyes mandatos claros a las instituciones, en el sentido de que las medidas de protección realmente se ejecuten, se hagan, no solo se garanticen, porque ahí si no se hace, yo voy a ir como ciudadana a apelar a los tribunales y mire, esta política de protección a mí no se me entregó y voy a ir a exigirla como la Constitución me lo permite, ir a los tribunales a exigirlo. Entonces, en mi opinión, siempre fue ejecutar medidas de protección. Me gusta. Yo estoy de acuerdo con ejecutar. Muy bien, entonces, ¿qué podemos? Que creo que en el texto queda mucho mejor. Sí, ejecutar dentro del ámbito de las políticas, programas y competencias de sus respectivos sectores, medidas de protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres, son todas las medidas de protección que se mencionan. ¿Habría acuerdo, senadora Allende? Sí, yo bueno, doy el acuerdo, pero solo le quiero decir a Max que no solo la Constitución es la que garantiza derechos, también lo pueden hacer las leyes, pero bueno, me parece bien que podamos ejecutar y podamos avanzar. Aprobamos ese inciso entonces. Presidenta. Senadora Aravena. Yo, no, la Yasna. Ah, Yasna. O sea, Presidenta, en eso yo creo que la mejor de las intenciones de generar estos espacios de conversación, pero la indicación estaba con la palabra garantizar y como escuchamos también de ONU Mujeres, lo que se espera es avanzar en esa dirección. Yo quisiera, no voy a hacer un obstáculo al acuerdo unánime para cambiar el vocablo a ejecutar, pero creo que de todas maneras sería importante que se pudiera consignar en el informe la indicación original que se había presentado, y tras este debate, entendiendo que no logramos conseguir el patrocinio del Ejecutivo para este vocablo que es tan indicativo finalmente de lo que uno espera que realice el Ejecutivo en medidas de protección, pero insisto, no voy a hacer un obstáculo para la unanimidad en el vocablo de ejecutar, pero sí pediría que se estableciera en el informe el sentido original de la indicación que hemos presentado. Pero podríamos dejarlo pendiente igual, senadora Proboste, y seguir insistiendo con el gobierno en la palabra garantizar. Porque si no hay acuerdo unánime, no hay... Entonces sigamos insistiendo en este grupo de trabajo con nuestros asesores y el gobierno, seguir viendo todas las aristas constitucionales, legales que tendría que instalar el verbo garantizar. Yo lo dejaría pendiente entonces. Pasemos al otro inciso. Ahí se incorporan los ministerios referidos en el inciso anterior, procurarán, deberán, brindarán, dentro del marco de sus competencias, brindar protección a las mujeres víctimas de violencia. Pues ahí también el verbo que estamos en discusión, si es procurarán, deberán, brindarán. Ofrezco la palabra. Presidenta. Sí. Senadora Fombay. Quiero hacer una pregunta bien directa porque, a ver, nosotros, yo estuve en la reunión de asesores, ¿ya? Y en el ánimo de poder avanzar, lo que en esa reunión de asesores quedamos es que el Ejecutivo había dicho que no le gustaba la palabra asegurar, y la contrapropuesta de la mesa ese día, de la mesa de asesores, fue asegurar, ¿ya? Perfecto. Y esto es iniciativa exclusiva. Entonces, yo lo que quiero saber acá, en estas tres palabras que están, ¿cuál es la propuesta del Ejecutivo? Porque esto es iniciativa exclusiva. Entonces, necesitamos saber cuál es la propuesta del Ejecutivo, cuál de las tres palabras finalmente, porque yo ya ni me acuerdo porque fue hace tiempo. Nosotros teníamos, no me acuerdo cuál fue el consenso de la mesa, discúlpenme, pero hay tantas cosas que pasan entre medio. Entonces, no me acuerdo cuál fue el consenso de la mesa, quizás Carolina lo podría decir,
¿Y cuál es la propuesta del Ejecutivo? Porque al final del día esto es iniciativa exclusiva y nos podemos dar miles de vueltas sin avanzar un poco en la línea de lo que decía la senadora Carmen Gloria Aravena, porque nosotros en la mesa de asesores, el Ejecutivo hace una propuesta, si a nosotros no nos gustaba esa propuesta, entonces hubo una pregunta al Ejecutivo, pero el Ejecutivo dice, ok, me gusta o no me gusta. Entonces, ¿cuál de las tres palabras es finalmente la propuesta del Ejecutivo? Yo entendí que era promover, pero le vamos a preguntar nuevamente a Carolina. No, yo no quiero volver atrás, porque eso lo tengo claro. En esta procurarán, deberán... En esta, ¿cuál es la propuesta del Ejecutivo? ¿Me escucha, sí? Sí, Carolina. Muchas gracias, Presidenta. En este inciso, la propuesta había sido, y que nosotros propusimos con a la SECPRES, era usar la palabra brindarán, es decir, debiera haber quedado los ministerios referidos en el inciso anterior brindarán dentro del marco de sus competencias protección a las mujeres víctimas de violencia, pero después la SECPRES me hace la salvedad de que vuelven a la palabra procurarán brindar, pero me dicen que es redundante con el inciso anterior, porque en el fondo señalamos lo mismo, porque el inciso incluso ahora, si le ponemos la palabra ejecutar, tal como lo dice Max, queda con bastante más firmeza, y aquí hablamos de medidas de protección, y aquí estamos hablando de lo mismo, protección a las mujeres víctimas de violencia, y aquí ya lo señalamos en el inciso anterior, entonces me hace la salvedad de que es redundante volver a repetirlo. No sé, lo pongo en la discusión de las senadoras, porque aparentemente si uno lo lee, estábamos repitiendo lo mismo que dice arriba. Porque dice los ministerios referidos en el inciso anterior, y arriba hablamos de todos los ministerios, y dice, si ponemos ejecutar dentro del ámbito de las políticas medidas de protección de los derechos. ¿Se fijan? Estamos como redundando. No sé, lo dejo para que las senadoras lo comenten. Muy bien. A mí me parece que repetimos lo mismo que en el último párrafo del inciso anterior, pero ofrezco la palabra. Presidenta, si el Ejecutivo está de acuerdo con ejecutar, entonces no podemos ser menos. Y ejecutar es, a mi modo de ver, es más imperativo que brindar. Entonces yo me quedo con ejecutar y es lo mismo para los dos incisos, porque si no, no tiene mucho caso estar como retrocediendo o repitiéndose. O sea, en este caso repetirse sí se vale si es que estamos hablando de una palabra como ejecutar. Ahora, bueno, el Ejecutivo lo siga dando vuelta, pero yo vuelvo a insistir en mi posición, ojo, porque la exposición que hizo Max es hasta ahí nomás, porque como dije, no es solo la Constitución la que garantiza derechos, obviamente que es el más alto rango jerárquico, pero las leyes también garantizan, si no, no estaríamos discutiendo la ley marco de garantía de la niñez, por ejemplo, en una ley, que son las garantías de la niñez. Entonces no me puede decir, digamos, de que solamente se garantiza a nivel de la Constitución y si se hace a nivel de leyes, se viene la judicialización, porque entonces no podríamos estar discutiendo eso en el caso de la niñez. Entonces yo creo que no es correcto lo que está diciendo de la SECPRES. Yo pienso que es perfectamente posible. Sin embargo, si hay unanimidad, nos vamos al ejecutar, muy bien, pues. Y si en el siguiente párrafo, bueno, entonces tendría que ser, si el acuerdo es con brindarán, brindarán, y en el primero ejecutarán y en el segundo brindarán, no lo sé. El tema es, el senador Allende, que había planteado Carolina, es que hay una repetición de la idea del inciso anterior, donde nosotros decimos, donde está el debate sobre el verbo que vamos a ejecutar ahí, si lo pueden bajar un poquito, Mauricio, hacia abajo, o hacia arriba, perdón, hacia arriba, para leer el inciso. Ahí. Esta sería la parte que dice, deberes particulares del Estado, ese es el título, corresponderá especialmente a los ministerios de la mujer, derechos humanos, educación, salud, y ahí está la dificultad entre ejecutar o asegurar dentro del ámbito de las políticas, programas, competencias de sus respectivos sectores, medidas de protección. Entonces acá abajo es como que repetimos esa misma idea, independiente del verbo que le pongamos, pues dice los ministerios referidos en el inciso anterior, tiene razón, o no sé qué, dentro del marco, si es lo mismo, digamos. Claro, ejecutar primero y el segundo se saca, porque ¿para qué lo vamos a repetir? ¿Puedo hacer un punto ahí? Sí, Elena, tiene la palabra. Sí, es que yo entiendo el punto que plantea Carolina,
pero para mí tiene una diferencia, y quizás estoy equivocada y lo estoy leyendo mal, ¿ah? Pero para mí tiene una diferencia lo que dice arriba y lo que dice abajo, a ver si... porque arriba lo que dice es que voy a usar la palabra ejecutar, van a ejecutar dentro del ámbito de sus programas, competencias de sus respectivos sectores, medidas de protección de los derechos de las mujeres, ahí hay que arreglar, para prevenir la violencia contra las mujeres. No, tiene razón. ¿Ya? Tiene razón la ENA. Y abajo es víctima. Derechamente brindar protección a las mujeres víctimas de violencia. No, está bien la lectura que está haciendo. El inciso segundo súper claro, es especificidad. Súper directo, perdón, no la escuché, pero yo creo que el segundo inciso, por lo menos para mí, es súper claro y súper directo respecto a cuál es el deber. El deber es brindar protección a las mujeres víctimas de violencia, punto. Ninguna medida, ninguna programa, ni ninguna cuestión. Arriba es prevenir, abajo protección. No, claro, y en la primera parte es general, es todas, y en el segundo inciso es las víctimas. No, tiene buen punto, Ana. Entonces, los ministerios referidos en el inciso anterior brindarán o deberán brindar protección a las mujeres víctimas de violencia. ¿Brindarán o deberán brindar? A mí siempre me gusta más brindarán, pero una cosa de... Brindarán está bien. ¿Podemos brindarán? Brindarán. Sí. Yo. Iniciativa. Entonces, los ministerios referidos en el inciso anterior brindarán dentro del marco de sus competencias protección a las mujeres víctimas de violencia. ¿Ahí? Sí. Ya. Eso se podría aprobar. Súper. ¿Qué dice el Ejecutivo? Porque es iniciativa. No sé si está de acuerdo con brindarán, pero lo traía ellos, venía en el texto del Ejecutivo. Sí, así que suponemos que sí. Seguimos, después despejamos el de arriba, porque... Tengo, Presidenta. Sí, Carmen Gloria. Sí, disculpe que no nos vemos todas, pero es que yo quiero volver al punto de arriba, no para definirlo ahora, pero promover y ejecutar son cosas totalmente distintas, son acciones distintas. La promoción no es lo mismo que la ejecución. Entonces, cuando volvamos al punto, sería interesante la opinión del Ejecutivo, porque perfectamente podría ser promover y ejecutar. No son comparables, son acciones distintas. Entonces, me gustaría que le demos una vuelta a eso, solamente eso. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, eso está pendiente. Presidenta. Sí, senadora Allende. Bueno, yo estoy de acuerdo abajo que lo pusiéramos brindarán, pero le quiero decir algo. Lamentablemente yo tengo una reunión que es muy importante para mí, no puedo estar más allá, así que me tengo que salir. Pero yo quería decir algo más, a ver si con el Ejecutivo podemos ayudarnos. Cuando se trabaja con los asesores, ojalá traiga una reacción y es más fácil para discutir. Y bueno, yo no sé si la reacción que llaman es la palabrita en verde, no lo sé, pero es mejor si tienen una reacción concreta porque así avanzamos más. Pero en todo caso yo creo que brindarán queda bien en este caso, no tengo problema. Muy bien, aprobamos ese párrafo entonces. No sé brindarán protección a las mujeres víctimas de violencia. ¿El Ejecutivo está ok? Sí. Esa palabra venía en la redacción del Ejecutivo, brindarán. Presidenta. Sí. Carolina. La redacción, esta redacción era procurarán brindar, y la propuesta fue que pusiéramos no procurarán brindar, sino brindarán. Entonces las expresas el punto que es redundante, pero que si se va a aprobar es procurarán brindar. Esa es la redacción de propuesta del Ejecutivo. Es que bien, es como si es cierto o no es menos cierto. Claro. No sé. No queda bien tampoco. No. La propuesta es brindarán, no sé si ustedes están de acuerdo, brindarán dentro del marco de su competencia protección a las mujeres víctimas de violencia. ¿Hay acuerdo de aprobar esa redacción? Sí. Presidenta. ¿Quién me pide la palabra? Yo, Ena, por aquí. Ena, ya, tiene la palabra. A ver, yo en este caso creo que es correcta la palabra brindarán, pero y probablemente voy en desacuerdo con mi gobierno en este caso, pero
pero es iniciativa exclusiva. Entonces ese es el problema que tenemos. Pero yo preferiría Brindarán, porque estamos hablando directamente de la violencia contra las mujeres y estamos hablando de protección. No estamos diciendo de que uno tiene que asegurar de que no va a haber violencia contra las mujeres, tampoco estamos diciendo que el Ejecutivo, el Estado, tiene que garantizar que no va a existir violencia contra las mujeres. Lo que está diciendo, y que yo creo que es relevante, es que se va a brindar la protección a las víctimas de la violencia. Y yo creo, por lo menos, que eso es relevante. Nosotros como mujeres han tocado la puerta del Estado y el Estado no ha brindado la protección a las víctimas de la violencia. Entonces, yo aquí de verdad le pediría al Ejecutivo que le diera una vuelta. Gracias, Presidenta. Pero por eso no puedo... Carolina tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Estamos de acuerdo con la palabra brindarán. No tenemos problema con eso. Y quiero hacer un punto, si me permite, Presidenta. Yo entendí que en el artículo anterior, en el 6, estaban todas de acuerdo con la palabra ejecutar. Ejecutar. O me perdí en alguna parte. No estaban de acuerdo porque insisten en garantizar. No, yo estoy de acuerdo con ejecutar. ¿Sí? Sí, o sea, garantizar era mi alternativa, es lo que más he defendido, pero si no daba el acuerdo garantizar, ejecutar me parece adecuado. Para mí también. ¿Quién? Carmen Gloria. También Ena por acá. Yo estoy de acuerdo. Sí, ejecutar. Soy la única disidente en eso. No está de acuerdo. Yo soy la Vamos, Yanna, déjanos avanzar. Oye, no, pero si yo lo que planteé es que yo no iba a hacer obstáculo para unanimidad en este tema. Lo único que pedía es que quedara en el informe que nuestra indicación original establece el tema de garantizar. Y que el Ejecutivo, entendemos que necesitamos el patrocinio del Ejecutivo. A mí me parece bien seguir insistiendo hasta el final, que lo podamos hacer. Hemos escuchado a ONU Mujeres y ellos mismos han señalado el tenor del tipo de vocabulario que se utiliza en este tipo de leyes. Insisto, no voy a hacer obstáculo en lograr la unanimidad, pero creo que sería bueno que en el informe se dejara que la redacción original de la indicación que hemos presentado consignaba la palabra garantizar. Está muy bien. Entonces, ¿habría acuerdo para ejecutar? Ok. Carolina tiene la palabra. Y Brindarán, pues me tengo que retirar. ¿Vamos a votar Brindarán? Abajo también. Ok. Presidente, y para que la senadora Allende se quede tranquila, en lo que viene hacia abajo, estábamos ok en todo, o sea, en el inciso siguiente, los dos siguientes, no hay ningún problema en agregar Gendarmería de Chile y las Fuerzas Armadas y agregar la palabra cupos, que eran las dos que yo me había llevado con eso, así que estamos ok en el artículo 6 completo. Ya, trimestralmente también, ahí ya. Claro. ¿Habría acuerdo? Aprobado. Sí, de acuerdo, Presidente. Pero no metieron el final del 6. Muy bien. ¿Y el 7? ¿El 7? Y el 7, yo creo que tuvimos un impasse porque a mí me llegó una redacción ahora de uno de los integrantes, de los asesores de ustedes, pero no me cuadra con este artículo. Entonces yo preferiría dejarlo pendiente para partir la sesión siguiente con ese artículo, porque no me parece que nos confundimos y me mencionó el artículo 8. Y tengo que conversarlo, tenemos que verlo bien, porque en principio la gran disputa, la gran discusión aquí en el artículo 7 era deberes del personal o de los funcionarios o funcionarias públicas. La diferencia, la DIPRE nos dice que personal es suficiente y el asesor Rafael Ferrada quedó de ver si personal era suficiente o insistían en funcionario y funcionaria. Entonces ahí nos quedamos un poco en esa figura. Ok. Presidenta. ¿Presidenta? ¿Senadora Aravena? ¿Quién? No, Ena. Ena. Este fue el tema donde los asesores, como dice Carolina, y creo que fue Rafael, no me acuerdo, dijeron que tenían que ver si es que estaban ok con la diferencia entre personal y funcionarios públicos. Este fue el punto que necesitamos dar. Muy bien. Parece que en el 8 no hay dificultad o no se trató el 8.
No se trató el 8, presidente. No, no alcanzamos a llegar al 8. Entonces, en el 7 vamos a hacer la consulta, que llegamos hasta ahí. ¿Ah? Ok. Muchas gracias. Llegamos hasta ahí entonces, Carolina. No tienes micrófono. Ay, sí, muchas gracias, senador. Igual decirle que el artículo 8 lo conversamos en la reunión, así que también adelantamos, y yo ya mandé algunas cosas a la SECPRES, adelantándome al artículo 8 para dejarlo pendiente después que saquemos el 7, que todavía no me han Muy respondido bien. todo desde la SECPRES. Ya, nosotros vamos a consultar con nuestros asesores a ver qué conversaron. Ok. Muchas gracias. Ah, yo no supe eso, Carolina, a mí no me llegó eso. Ya, lo envío. Envíalo, por favor, a los WhatsApp. Ok. Gracias, Muchas senador. gracias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, presidente. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao, chao, chao.